Asociación Cultural La Casa Negra que podamos organizar esto después de la última convocatoria que hicimos aquel 20 de febrero. He visto a Alicia, que nos acompaña hoy también. Fue la última actividad que desarrollamos en el pueblo, en la asociación, la presentación previa al libro de Alicia Pascual sobre el Lavanésimo Redondo. Y bueno, nos hacía especial emoción poder retomar otra vez las actividades de la asociación públicamente, dadas las circunstancias, aunque sea a través de una mascarilla, aunque sea a través de la distancia interpersonal obligatoria, pues yo creo que, bueno, ya tocaba. Realmente ya tocaba. Ramón Peche Villaverde, al que todos y todas conoceréis seguramente, y del que yo realmente y personalmente poco tengo que decir, y seguramente comprenderéis que sobran las adulaciones y cualquier tipo de información extraordinaria, puesto que sería decir poco, además, ¿no? En todo caso, Ramón Peche es periodista de corazón y de oficio, ha participado desde los años 70 en buena parte de lo que es el entramado local, sobre todo cultural y periodístico del pueblo, pero no solo del pueblo, sino a nivel nacional y también internacional, en diversos foros internacionales y nacionales. Además, si no me equivoco, sigue siendo vicepresidente de la Asociación de Protocolo, ¿de acuerdo? Y además, bueno, pues como todos y todas sabéis, es un animador cultural cotidiano y del día a día en las actividades de nuestro pueblo, de Aranjuez, pues a través de su actividad en el Ateneo de Izquierdas, en el Foro Cívico o de cualquier sarao que básicamente se organice en el pueblo desde el ámbito cultural. Más allá de sus actividades personales, pues también, aparte, es el jefe de protocolo del Ayuntamiento de Aranjuez, donde realiza su actividad profesional a día de hoy, ¿no? Bueno, hablaba con Moncho para mí es Moncho, perdonad, ¿no? Que le tuteé, ¿no? No me extendiese mucho, ¿no?, en su currículo, porque yo creo que además es de sobra conocido y sí que es verdad que a través de la charla de hoy, yo creo que lo que más nos interesa sobre todo es su faceta de pues, fundador, editor y redactor del periódico Aranjuez. ¿Por qué hemos organizado esta charla brevemente? Pues básicamente porque nos pareció interesante rescatar la memoria de un medio de difusión periodística, el Aranjuez, del que, bueno, viendo un poco el perfil de los asistentes y las asistentes, me imagino que todos y todas tendréis un poco de conocimiento, pero que desde el punto de vista de la cultura popular, es decir, del día a día, en Aranjuez muy poca gente conoce la existencia de este periódico, no así como otros, por ejemplo, el periódico Más, el Heraldo, etcétera, etcétera, que son más conocidos, más del día a día, más contemporáneos, pero lo cierto es que el Aranjuez no solo fue pionero, sino que además fue un punto de encuentro de una serie de inquietudes en el pueblo, para una época que realmente estas inquietudes y estos ámbitos culturales no lo tenían fácil, sobre todo en ese momento en el que se ha venido a denominar la transición a la democracia, ¿verdad? Cualquiera que eche un vistazo a los primeros números se dará cuenta de que siempre hay algún jaleo, sobre todo político, en el ámbito municipal. Por este motivo la Casa Negra tenía especial interés también en dar a conocer sobre todo este recurso, esta fuente histórica, sobre todo para rescatar precisamente esto, la memoria y la historia de nuestro pueblo. Sinceramente nos parecía absolutamente necesario darlo a conocer, ¿no? Y en último lugar, el motivo de por qué Aranjuez y por qué Ramón Peche Villaverde, ¿no? Tiene que ver también con el periodismo, ¿no? A día de hoy hablar de periodismo casi nos parece pues una utopía entenderlo como un oficio desde la honestidad, ¿no? Casi a día de hoy periodismo se ha convertido en un sinónimo de manipulación, de propaganda, de tergiversación, ¿no? Y bueno, pues un proyecto como Aranjuez y sobre todo una propuesta como la de Aranjuez nos retrotrae sobre todo a los orígenes del oficio periodístico, ¿no? A los orígenes del periodismo entendido como información veraz, como honestidad y sobre todo básicamente como narrar un relato en el que nos reflejemos y veamos nuestro día a día, que en el fondo es de lo que se trata, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta las circunstancias y la deriva histórica a la que nos estamos acostumbrando actualmente, en el que básicamente el periodismo ya no se entiende ni siquiera como un acceso a la verdad, pues nos parecía, yo creo que muy importante recuperar proyectos y sobre todo un tipo de alternativa que en aquella época, pues bueno, no lo tenía fácil y que seguramente pues Moncho nos va a dejar claro cómo lo pelearon y en qué términos desarrollaron su actividad, como muy bien dice la presentación, en esos 4 años de calle, ¿no?
Yo por mi parte nada más, luego ya avanzaremos un poco más cuando termine la ponencia de Moncho, cuáles son los proyectos de la Casa Negra, alguna información que os tenemos que dar, sobre todo para manteneros al día de nuestras actividades, pero yo creo que hoy realmente el protagonista ya no es la Casa Negra, sino que es nuestro acompañante, Moncho, así que te cedo la palabra. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Curro, para mí es Curro. Y también para vosotros. Muchas gracias, Curro, y muchas gracias sobre todo a la Casa Negra, que es, como sabéis, que comenta Curro, como todos ya conocemos, una asociación que se ha empeñado en una cosa que no es normal en estos días, que es recuperar nuestra historia. Y es importante que desde todos los ámbitos, desde el ámbito social, el político, el periodístico, sepamos que la historia está ahí no solamente para estudiarla en los libros de historia, sino también para aprender de los errores y para dejar constancia de que hubo otros momentos, ni mejores ni peores, diferentes, ¿no? Pero que de vez en cuando hay que echar la vista atrás, como la Casa Negra nos ofrece hoy la oportunidad, ¿no?, de echar la vista atrás 40 años, en este caso, que se cumplía el año pasado, del nacimiento de Aranquez. Agradecer también, muy rápidamente, en este capítulo de agradecimientos, ya lo ha hecho Curro, tanto al Grupo Esmedia, Teatro Carlos III, como al Ayuntamiento, pero yo fundamentalmente hay tres grupos de personas a las que quiero dirigirme muy rápidamente. Uno, a todos vosotros. Me vais a permitir el tuteo, casi todos, yo creo que todos nos conocemos, a todos vosotros que habéis hecho un hueco en estos días de pandemia y de lluvia. Van a colgar esta misma conferencia, y no solamente la conferencia, sino vuestras opiniones y vuestras preguntas en distintos canales, en distintas redes, para que quede constancia y sobre todo para crear ese corpus que creo que hay que ir creando en todas las asociaciones de actividades, para que la gente, sobre todo en estos tiempos, si no puede acudir, pueda después acudir a través de otros medios para ver lo que se ha dicho. Y el tercer grupo al que quiero dirigirme, me van a permitir que sea políticamente incorrecto, son a esos millones de electores estadounidenses que están intentando en estos momentos que el señor Trump se vaya a su casa. Lo digo porque además me viene muy bien para enlazar nuestra conferencia de hoy. Hace 40 años la globalización no estaba en nuestras mentes. Hoy estamos hablando de Aranquez, pero al mismo tiempo en nuestras redes sociales estamos recibiendo información sobre cómo está el recuento en Illinois, Wisconsin o en el mismo Washington. Hace 40 años esa globalización no era entendida así. Se perfilaba una sociedad, tanto en Aranjuez como en los 8.000 municipios de España, que había pasado por otros 40 años en los que la libertad de expresión no pudo ejercerse. Se acababan de constituir los ayuntamientos democráticos y precisamente se empezaba a acuñar lo que después hemos, o mejor dicho, se empezaba a pensar en lo que después hemos venido a acuñar con una nueva terminología, lo local, es decir, aquello que se produce en las localidades, en lo local, y tiene repercusiones en todo el mundo, en lo global. Esa terminología, lo local, de la que por cierto los compañeros del Foro Cívico, los que veo por aquí, hacemos mucho uso, ¿no?, me permite, como digo, trasladarnos mental y también en el corazón 40 años atrás, para hablar precisamente de este periódico, de este medio de comunicación, que, como decía Curro, nacía también por una conjunción de intereses y sobre todo de intenciones. Cuando hablo de conjunción, no solamente éramos un grupo de periodistas que empezábamos a andar en el mundo del periodismo local, sino que había en ese momento en Aranjuez, hablo del otoño de 1978, pues por una parte un incipiente Ateneo Libertario, gente de la CNT que estaba intentando poner en marcha actividades relacionadas con la cultura y que necesitaban un órgano de expresión. A ese Ateneo Libertario se sumaba de forma paralela un Ateneo Cultural que también buscaba un órgano de expresión, también buscaba un medio de comunicación, y que después derivó en otro colectivo importante del que también algún día tendríamos que hablar y alguno de cuyos representantes hoy nos acompañan, querido Ricardo, como es el Colectivo Ribereño de Acción Cultural. Un Ateneo Libertario, un Ateneo Cultural, un grupo también de jóvenes, trabajadores, obreros, que desarrollaban su actividad en Aranjuez y que, ligados a sindicatos de clase como Comisiones Obreras, incluso al Partido Comunista de España, buscaban también una posibilidad de expresarse en el ámbito informativo. Y por último, un grupo de imberbes, incipientes estudiantes de periodismo que
liderados por José Vaquero Asenjo, por mi amigo, mi compañero, mi hermano Zamba, que fue el que nos llamó a todos, quisieron ponerle forma a las intenciones del resto de esos grupos. Al final, el Ateneo Libertario y el Ateneo Cultural, bueno, pues no prosperaron todavía en ese momento, pero sí posibilitaron que un medio de comunicación independiente, libre, con poquísimos recursos, se pusiese en marcha. Como decíamos, en primer lugar, intentamos salir de la primavera de 1979, poniendo ahí el puesto de la feria. Los primeros recursos que conseguimos, aparte de unas pequeñas aportaciones que hicieron nuestras propias familias, fueron una venta de chorizos y de botellines en las fiestas de San Fernando, que luego repetimos en septiembre, y con esos 4 duros de la época pudimos sacar el primer número en el otoño de 1979, coincidiendo también con las fiestas del motín, que entonces no eran tales. En principio, que esas conjunciones de intereses se formalizasen a través de un medio. La primera discusión fue encontrar un nombre. Luis Tobalina, que era nuestro dibujante, nos marcaba en esa tira una reunión que tuvimos muy tensa para saber cómo queríamos llamarnos. Buscamos nombres históricos: El Herol de Aranjuez, El Escarpelo, La Verdad, periódicos que durante el siglo XIX habían formado parte de la realidad cotidiana de Aranjuez. Prensa Libre Local era el subtítulo, el apellido que llevaba este medio de comunicación, por las 3 razones que concurren en esa pequeña frase. Porque éramos un periódico impreso, prensa, porque intentábamos ser libres en el sentido de no tener ningún tipo de financiación externa, por lo menos al principio, y porque nuestra intención era cubrir la actividad local. En esos momentos no había otros medios de Aranjuez, había otro medio muy ligado al ámbito reivindicativo de los vecinos, que era precisamente Vecinos, el medio que editaba la Asociación de Vecinos de Aranjuez, y había un medio institucional, un medio que editaba el Ayuntamiento y que curiosamente la vida me llevó después a mí a dirigir 4 años después, La Gaceta, con Z, de Aranjuez. Nos decía Eduardo, con el que por cierto he hablado esta misma tarde, pues se ha disculpado porque no podía venir, nos decía Eduardo en aquella época que daba la bienvenida como alcalde democrático a un medio independiente, porque La Gaceta era lo que era. Y efectivamente, las revistas municipales siempre han cubierto una parte importante de la información local, pero la parte municipal. No se cubren otros aspectos como la cultura, la literatura, a veces la historia, el deporte. He enumerado ahí las secciones que tocamos al principio porque eran en las que más hacíamos hincapié, porque era además lo que nos demandaban los vecinos. En ese momento la sociedad de Aranjuez demandaba información, demandaba comunicación, y no la encontraban solamente en la referencia municipal, en La Gaceta, tampoco en la referencia vecinal, y pudimos encontrar ese hueco apoyados también por muchas asociaciones. Es verdad que también, como hay una incidencia ahí, veis, imprime Gráficas Áncora, durante todos los 4 años no conseguimos imprimir en Aranjuez, no estaba todavía avanzado en el ámbito del offset. La única imprenta que se acercaba un poco a la imprenta Martín, nos llegamos a un acuerdo para poder cubrirlo y al final tuvimos que irnos primero a una imprenta de Madrid, Gráficas Áncora, que está situada en Legazpi y que la elegimos por la cercanía que era la que teníamos para poder acceder, pero a partir ya del número 2 nos fuimos, como veremos más adelante, a una imprenta de Alcalá de Henares, la imprenta Almagro, que editaba ya por aquella época, que imprimía por aquella época un periódico, El Puerta de Madrid, que sí ha llegado a nuestros días. Era un periódico con el mismo formato que nosotros, que Aranqué, con las mismas intenciones, pero ellos sí han llegado a los 2000 y pico números, luego lo veremos, y a pasar 50 años cubriendo la información local en la ciudad de Alcalá de Henares. Salíamos con un precio de 20 pesetas y decían que recuperábamos también unas casi tradiciones del ámbito periodístico. La figura del mozador de prensa ha desaparecido de nuestras calles, pero hasta mediados del siglo pasado todavía podíamos ver a personas que voceaban los periódicos cuando salían. De hecho, había un chiste malísimo, que hacía referencia a esa persona que viene de provincias, se mete en el metro de Madrid, se pierde y al salir uno de los voceadores de prensa empieza a decir «¡Ha salido ya!». Y decía, hombre, pues no he podido. Redactores, de los que formábamos la redacción entonces, yo no voy a decir sus nombres, voy a decir sus motes. Ahí está el Pato, el Enano, el Foca, el Ceci, el Trompi, el Moncho, el Zamba. Y falta el Cebri y faltan muchos más en esa
casi foto de familia. Algunos incluso ya no están físicamente con nosotros, pero los mantenemos en el corazón, como el bueno del Trompi, Ángel García Campos, que nos llevaba a la publicidad. Elegíamos una esquina casi estratégica dentro del rastro, como veis, es la esquina de la calle de Postas con la calle de Abastos, es decir, donde estaba el restaurante Imperial. Digo emblemática porque no solamente era el inicio del rastro, sino porque tradicionalmente en esa esquina se han ido juntando los transportistas, los braceros. Cuando alguien quería recoger a alguien, contratar a alguien, era la esquina primordial. Montábamos ese improvisado kiosco y empezábamos a vocear, como veis ahí, a Vaquero y al propio Ángel Trompi, vocear la salida de Aranquej. Aquello de «¿ha salido Aranquej?». Bueno, pues era la fórmula en la que nosotros vendíamos los primeros números, recorriendo arriba y abajo con esa especie de hombre anuncio. Los hispanoamericanos siguen activos voceando las calidades y las bondades de los medios de comunicación, sobre todo en el ámbito local. El rastro era para nosotros la puesta en escena. Era el sitio donde podía encontrarse el periódico de primera mano, aunque, como digo, a los pocos números sí optamos por utilizar la vía de los kioscos, que, como en todo tipo de publicación, pues hay una pequeña parte del precio que se quedaba. Tengo que decir que hacían un esfuerzo, repito, como he dicho antes, para que esa comisión que se quedaban los kiosqueros no fuera muy grande, porque en principio los anuncios, que ahora veremos, y la venta eran los únicos recursos, y prácticamente fue así durante los 4 años de calle que tuvimos para editar el medio de comunicación del que estamos hablando. Esa es la primera mancheta o pie de imprenta, en la que además había un error fabuloso. Ahora lo comentábamos casi jugosamente con José Manuel Cebri, al que pusimos José María. Bueno, yo quería rescatarla porque reúne a las primeras personas que estábamos juntos en Aranquej, al primer director, que duró un poquito, porque lo que buscábamos era una persona que pudiese dejarnos lo que yo ya tengo desde el año 82, no sé si me lo había traído, que es el carnet de periodista. Para dirigir el periódico necesitábamos un periodista que hubiese terminado su carrera, que estuviese federado en la Federación de Asociaciones de la Prensa, este viejo carnet que todavía algunos atesorábamos, y contactamos con un conocido que ni siquiera pasaba por Aranjuez. Jesús era una gran persona, pero veía el periódico prácticamente por un correo que le enviábamos, no electrónico, sino que nos daba su visto bueno y editábamos desde allí. Los teléfonos que podéis ver era uno el de mi casa y otro el de casa de los padres de Zamba, de Vaquero. La dirección, Foso 26, de mis padres y mis hermanos, aunque luego teníamos un apartado de correos. Y he querido destacar esa noticia porque fue una de las primeras que cubrimos, y aunque está mal de decirlo, esa vieja máxima del periodismo que no comparto, pero que dice que no hay que dejar que la realidad te estropee una buena noticia. La realidad es que aquella vez en la que Felipe González visitó a Aranjuez, nosotros no pudimos acceder al sitio donde estaba, que fue la Casa de la Juventud, pero, como decíamos, sacamos una fotografía que luego fue, además, reproducida no solamente por nosotros, sino por el Puerta de Madrid, el periódico al que hacía referencia. Por cierto, el dato que os decía antes, 52 años, 2.628 números el pasado día 30 de octubre, y el Puerta de Madrid además también lo vendió a la agencia EFE, es decir, que fue una noticia que tuvo una determinada repercusión, porque Felipe González en aquel momento era un hombre encandelero, digamos, ¿no? Era una persona que estaba sometida a las presiones informativas. Había venido a Aranjuez para una reunión con la con la agrupación socialista de Aranjuez, y nosotros queríamos cubrir esa noticia, aunque, repito, no pudimos acceder a la sala donde se estaba desarrollando la misma. Vivíamos, como os decía, de la publicidad. También he querido sacar algunos de los primeros anuncios que nos acompañaron. Los hispanoamericanos siguen activos voceando las calidades y las bondades de los medios de comunicación, sobre todo en el ámbito local. El rastro era para nosotros la puesta en escena. Era el sitio donde podía encontrarse el periódico de primera mano, aunque, como digo, a los pocos números sí optamos por utilizar la vía de los kioscos, que, como en todo tipo de publicación, pues hay una pequeña parte del precio que se quedaba. Tengo que decir que hacían un esfuerzo, repito, como he dicho antes, para que esa comisión que se quedaban los kiosqueros no fuera muy grande,
porque en principio los anuncios, que ahora veremos, y la venta eran los únicos recursos, y prácticamente fue así durante los 4 años de calle que tuvimos para editar el medio de comunicación del que estamos hablando. Esa es la primera mancheta o pie de imprenta, en la que además había un error fabuloso, ahora lo comentábamos casi justamente con José Manuel Cebri, al que pusimos José María. Bueno, yo he querido rescatarla porque reúne a las primeras personas que estábamos juntos en Naranquén, al primer director, que duró un poquito, porque lo que buscábamos era una persona que pudiese dejarnos, lo que yo ya tengo desde el año 82, no sé si me lo había traído, que es el carnet de periodista. Para dirigir el periódico necesitábamos un periodista que hubiese terminado su carrera, que estuviese federado en la Federación de Asociaciones de la Prensa, este viejo carnet que todavía algunos atesorábamos, y contactamos con un conocido que ni siquiera pasaba por Aranjuez. Jesús era una gran persona, pero veía el periódico prácticamente por un correo que le enviábamos, no electrónico, sino que nos daba su visto bueno y editábamos desde allí. Los teléfonos que podéis ver era uno el de mi casa y otro el de casa de los padres de Zamba, de Vaquero. La dirección, Foso 26, la de mis padres y mis hermanos, aunque luego teníamos un apartado de correos. Y he querido destacar esa noticia porque fue una de las primeras que cubrimos, y aunque está mal de decirlo, esa vieja máxima del periodismo que no comparto, pero que dice que no hay que dejar que la realidad te estropee una buena noticia, la realidad es que aquella vez en la que Felipe González visitó a Aranjuez, nosotros no pudimos acceder al sitio donde estaba, que fue la Casa de la Juventud, pero como decíamos, sacamos una fotografía que luego fue además reproducida no solamente por nosotros, sino por el Puerta de Madrid, el periódico al que hacía referencia, por cierto, el dato que os decía antes, 52 años, 2.628 números el pasado día 30 de octubre, y el Puerta de Madrid además también lo vendió a la agencia EFE, es decir, que fue una noticia que tuvo una determinada repercusión, porque Felipe González en aquel momento era un hombre encandelero, digamos, ¿no? Era una persona que estaba sometida a las presiones informativas, había venido a Aranjuez para una reunión con la Federación, perdón, con la Agrupación Socialista de Aranjuez, y nosotros queríamos cubrir esa noticia, aunque, repito, no pudimos acceder a la sala donde se estaba desarrollando la misma. Vivíamos, como os decía, de la publicidad. También he querido sacar algunos de los primeros anuncios que nos acompañaron. No del periodismo, pero sí de todo lo que tenía que ver con la publicidad, con las redes, con las presentaciones, etc. Y me decía, papá, la presentación parece un poco arcaica, pero he querido buscar precisamente ese efecto de recortes de prensa. Recortes de prensa también es una terminología, los periodistas que estáis aquí lo sabéis, que utilizamos mucho los profesionales. Bueno, pues yo he querido recortar de alguna manera trozos de aquellos 83 números para que podamos compartirlos. En este caso, como veis, hay referencia exclusivamente a los primeros anunciantes que además confiaron en nosotros de una forma total, ¿no? Porque no nos conocían, teníamos una tirada aproximada de 1000 números, que ya es importante, y nos pagaban, pues, por ejemplo, el tamaño el anuncio más pequeño, que era el de Orquídea, que era de 4 centímetros por 2, pues eran 500 pesetas de la época. A nosotros nos venían 300 pesetas de la época, más pequeño. Se anunciaban también, por ejemplo, otros... mejor dicho, no se anunciaban. Utilizábamos también un viejo recurso de los periódicos, de los primeros periódicos del siglo XX, finales del XIX, y era que cuando algún anuncio se caía, se metían ese tipo de ensambles, ¿no? El Lea Aranqué colabora con nosotros. Incidir a un lector que ya está leyendo el periódico que lo lea, bueno, pues era casi una retranca que se utilizaba, repito, en periódicos de siglos anteriores, pero nosotros lo hacíamos también con ese guiño al periodismo antiguo. Más anuncios de esos primeros días. Quería sacar, por ejemplo, uno. En Aranjuez había un par de salas de fiestas, un par de sitios donde se desarrollaban actividades, como veis, de sexy show. Bueno, pues no tenían ningún sitio donde anunciarse porque no se les dejaba anunciarse ni siquiera en el programa de fiestas, y tuvimos siempre un par de anuncios de este tipo de establecimientos que encontraban, pues no sé si en nuestros lectores o por lo menos en su público, la posibilidad de ofrecer también sus productos, en este caso un sexy show en la sala de fiestas Eva, que estaba en la calle de la Rosa. Y el resto, repito, eran anunciantes de los primeros momentos
Algunos de ellos incluso diseñaban su propio anuncio. Curiosamente, la Facultad de Ciencias de la Información, desde hace unos años, vuelvo a recurrir a mencionar a mi hijo, en una conferencia que le dio, una clase, le dio un profesor, bueno, les pidió que se hiciesen con algún tipo de medio de comunicación de los años 70, los años 80, para estudiar la publicidad, cómo se hacía en aquel momento. Lo que veis ahí son recortes hechos con letras E en algunos casos, o bien que el propio anunciante quería significar que su logo era, como veis, ese logo temblón que tiene la OCA, pues fue diseñado por él mismo. Pues todavía los ejemplares de Aranquex se estudian en la rama de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, como ejemplo del diseño gráfico en temas publicitarios, como digo, bastante artesanales, tirando de elementos como la letra SED, la fotocopia, etcétera, etcétera. Teníamos secciones fijas que se iban desarrollando. Fue muy importante, por ejemplo, sacar los horarios o los teléfonos porque la gente los recortaba. Era un tamaño adecuado para llevarlo en las carteras. Los plastificaban o le ponían un celo y al final llevaban los teléfonos más importantes de Aranjuez o los horarios de trenes. Empezamos también a pulsar la opinión. Nos interesaba mucho conocer cuál era la opinión de los vecinos de Aranjuez, cuáles eran las preocupaciones de los colectivos y de los vecinos de Aranjuez en esos primeros años de la democracia local. Y luego teníamos una cosa que en periodismo conocemos como los remitidos, es decir, yo creo que nunca hemos rechazado, quizá en una ocasión con un grupo de extrema derecha que nos llevó a lo que nos llevó, luego lo veremos, nunca hemos rechazado, nunca rechazábamos cualquier tipo de información que nos viniese de colectivos. Ahí veis el colectivo Chamota, los amigos de la farsa, incluso un remitido que nos hizo el Partido de los Trabajadores de España, el PT, en ese vecino agredido. Es decir, lo que buscábamos es que cualquiera tuviese posibilidad de utilizar nuestras páginas como altavoz, como reflejo, como espejo, para que se llegase al resto de los vecinos, que buscaban además con ansia esa comunicación, esa información de primerísima mano. A veces la información o las prisas nos daban verdaderos criaderos de cabeza. Utilizamos en mucha ocasión los comunicados. ¿Qué pasaba? Que muchas veces se cerraba una edición a las tantas de la mañana, en alguna de las redacciones que barajábamos, la primera, la casa que nos dejaba Pablo, la recordada calle de la Sal, y otras más que tuvimos, luego lo veremos. Bueno, pues cerrábamos una edición, habíamos puesto en el titular de portada que la Guardia Civil resolvía un secuestro y evitaba un posible asesinato, y luego la noticia no aparecía dentro. Se nos había olvidado redactarla. ¿Qué teníamos que hacer? Pues recurrir a una vieja vietnamita, una ciclostí que nos dejaban en Comisiones Obreras para editar con mucha rapidez un comunicado que se entregaba al mismo tiempo que la edición, dado que, como digo, acudíamos hasta Alcalá de Henares para hacer la impresión y al llegar incluíamos, embuchábamos en todas las páginas esa errata. O bien, como veis ahí, otra comunicación a nuestros lectores, porque había, pues, no sé, falta de ortografía que también nos hicieron pasar en algún momento un rato desagradable, como también veremos más adelante. A partir de número 2, número 3, Ana Páramo Calvo, otra periodista que tampoco era de Aranjuez, pero que también estaba en posesión del carnet de periodista, se hizo cargo de la dirección. Ana sí pasaba por Aranjuez de vez en cuando, se reunía con nosotros, pero confiaba plenamente en nosotros y de hecho la metemos en algún pequeño lío, porque a veces teníamos incidencias, lo que veníamos en llamar las llamadas de atención. Nos llamaban de atención, por ejemplo, en una ocasión, claro, solamente se nos ocurre a nosotros decir que la Unión del Centro Democrático y el Gobernador Civil son unos pasotas. Eso era uno de los titulares que provocaron que el Gobierno Civil entonces, lo que ahora son las delegaciones del Gobierno, nos llamase a capítulo y nos enterásemos porque la primera que localizaron fue a la pobre Ana, que vivía en Madrid, y que nos dijo: ¿qué habéis hecho? Que me están llamando del Gobierno Civil para meternos una multa. Afortunadamente quedó en un tirón de orejas. Pero es verdad que en varias ocasiones esas llamadas de atención también venían del ámbito político. No he venido llamadas de atención cuando en realidad obedecía quizá a una cierta crispación por determinados grupos políticos, sobre todo de la extrema derecha, que no veían con buenos ojos el que nosotros subiésemos en la calle. En alguna ocasión también nos dedicamos a denunciar las actividades, o mejor dicho, las actuaciones de la Policía Nacional en los bares de Aranjuez, y todo aquello pues enervó sobre todo a dos grupos, uno de ellos totalmente inventado, que aparece ahí: los comerciantes de Aranjuez reciben amenazas
por insertar su publicidad en Naranquej. Curiosamente, en una semana perdimos todos los anunciantes, luego los recuperamos, fuimos recuperando uno por uno, porque un autodenominado Ejército de Liberación, bueno, les había amenazado por incluir su publicidad en nuestro periódico. Incluso a nivel nacional, la JNR, la Juventud Nacionalista Revolucionaria, declara adscripción nazi, en la que no solamente, ahí veis una pintada en uno de los muros del antiguo colegio San José de Calasán, enfrente de nuestra redacción, es decir, enfrente de la casa de mis padres en la calle Foso 26, no solamente se dedicaron a hacer pintadas, sino también tuvieron la osadía de mandarnos a casa, y desgraciadamente lo vio mi madre, un cráneo humano que habían robado del cementerio con una cruz gamada pegada en el occipital, poniendo una frase que por otra parte nos entró risa, pues así vais a quedar, digo, tú también, que has enviado el vas a quedar exactamente igual. Bueno, yo creo que recogía de alguna forma que a no todo el mundo le sentaba bien que estuviésemos ocupando ese espacio informativo que reclamaban los vecinos. La pluma fueron dos especiales que fuimos sacando de forma periódica, en la que se recogía exclusivamente poesías, pequeñas narraciones, incluso el inicio de una novela, que el recordado García Gabriel fue metiendo por capítulos. Especiales que además tenían repercusión incluso en el ámbito cotidiano, ¿no? Hicimos un especial dedicado a las fiestas en el que además recogíamos un suceso que ocurrió en el antiguo cocedero de mariscos de Aranjuez. En un momento determinado, una de las personas que lo regentaba, bueno, pues echó de allí a una serie de gente relacionada también con nuestro medio, y lo que hicimos fue reproducirlo con la maravillosa pluma, en este caso de Luis Tobalina, en uno de sus especiales. El Hospital de San Carlos, que en ese momento dejaba de ser un hospital, dejaba de ser un asilo, todavía no se sabía lo que iba a ser. Curiosamente han pasado 40 años hasta que se ha podido definir un uso por fin del Hospital de San Carlos en el ámbito universitario, como sabéis ahora. A 30 kilómetros de Aranjuez tenemos un grupo de vecinos en Algodón que tienen que prácticamente empadronarse en Toledo, porque todavía hoy necesitan que sus hijos vayan al colegio, y están mucho más cerca de los centros educativos de la capital Castilla-La Mancha, de la capital castellano-manchega, Toledo. Están más cerca de los médicos, no tienen todavía agua potable y tienen que traer cisternas. Es decir, la realidad de Algodón nos hace pensar que hay veces que las noticias lo que hacen es reconocer que la historia es cíclica. Hay vecinos que desde entonces recuerdo que venían a nuestra redacción a coger ejemplares todas las semanas. El periódico empezó siendo quincenal, luego pasó a ser un semanario, para llevarlos a Algodón, a las pocas familias que seguían allí, para que tuviesen esa referencia de la actualidad de su ciudad de referencia, porque no era una pedanía, repito, era un barrio distinto, era el ámbito del Real Cortijo San Isidro, del que también nos hicimos eco en varias ocasiones. En diciembre de 1980 se hace cargo de la dirección, otra vez, alguien que terminó la carrera antes que los demás, que fue, lo decía antes, mi compañero, mi amigo, mi hermano, José Vaquero Zamba. Se hizo cargo de la dirección y a partir de ahí empezamos a plantearnos la posibilidad de convertirnos, como decimos, en una empresa periodística, en principio una sociedad limitada, SL, como veis, con un depósito legal concreto, era el segundo que teníamos ya, y después en una empresa periodística, en una sociedad de bienes que fundamos los dos para mantener el medio. Ese primer número hacía referencia también al Día de la Constitución y empezábamos a ser tenidos en cuenta por las autoridades locales, y eso era importante. Eduardo me lo recordaba hace unos minutos hablando con él por teléfono, porque él acuñó una frase que nunca nosotros consideramos peyorativa, pero que hizo mella en todos los grupos políticos, que era: ya están aquí los chicos de Naranquej. A veces, bueno, podríamos pensar que era una forma peyorativa de llamarnos, nosotros no nos dimos por aludido y efectivamente estábamos allí donde podía ser, bueno, donde podíamos encontrar la noticia. A partir de ese momento intentamos dar una vuelta también a los contenidos. Por ejemplo, intentamos que en el ámbito gráfico darle una mayor repercusión a noticias que se basaban en la fotografía. Una sección, la foto de la semana, que llevaba normalmente el propio Zamba y que nos hacía ver, por ejemplo, pues desde la gamberrada que un grupo de vándalos hicieron con un gato, como la pésima situación en la que se encontraba
la placa que en el cementerio recordaba la memoria del doctor Antero de la Mata de 1855, la también pésima situación en la que se encontraban las señalizaciones para acceder a nuestro término municipal, la aparición, curiosamente, en una de las 4 esquinas, por eso hablamos de las 3, cuando se hizo una obra, de una maravillosa y frondosa palmera en el interior, la situación también deleznable del puente de la Reina, que provocó además un accidente, o cómo se encontraba al interior del patio del mencionado Hospital de San Carlos. Eran fotos de denuncia que en muchos casos tuvieron repercusión porque, no hace falta que lo diga, pero también esa vieja máxima, una imagen vale más que mil palabras, y, como digo, mostraban también un poco el cambio de tendencia, quizá un poco más profesional dentro de lo que cabía, de nuestra actividad en el ámbito de la información local. Tuvimos siempre, eso sí, una preocupación por nuestra historia, siendo, y lo reconozco, grandes desconocedores de la misma. Nosotros, por ejemplo, apostamos de una forma definitiva por el motín de Aranjuez, intentando reivindicar una situación histórica, un hecho histórico del que había mucho que decir. No vamos a entrar en esa dinámica, pero sí es verdad que con titulares un tanto majestáticos como este que utilizamos cuando se cumplía el 173 aniversario del motín, primer golpe de Estado en la historia de España, intentábamos también hacer ver a la gente la importancia de conocer su historia, como decíamos antes, y como vuelvo a repetir, me encanta que siga haciendo personas como los integrantes de la Casa Negra. No digo que fuésemos nosotros los que inventamos el motín, me refiero en este caso a la escenificación, pero sí es verdad que, y ahí está publicado, nosotros hicimos en un editorial una referencia directa a la necesidad de recordar el motín. No sabíamos cómo, al final se optó por una escenificación que ha llegado hasta nuestros días y que no está exenta de polémica, pero que nos hace pensar que tenemos que seguir profundizando en lo que significó el motín de Aranjuez para nuestra localidad. En esta alianza con la historia teníamos un aliado para con la alianza en la figura de Ángel Ortiz. Ángel Ortiz en esos momentos era concejal de turismo del Ayuntamiento de Aranjuez, responsable también del archivo municipal, dejó la política activa en un momento determinado, luego lo veremos también en una fotografía, y pasó a ser el primer cronista de la época democrática, nombrado por unanimidad por el Pleno de la Corporación. Él nos hizo reflexionar sobre el mundo del periodismo local con aportaciones directas, por ejemplo, al Heraldo de Aranjuez, y también fue el iniciador de una serie de artículos que luego siguieron otros compañeros, ahora también desaparecidos, como el propio Ángel, como por ejemplo el recordado Ignacio Zarza, haciendo alusiones a otra parte de nuestra historia también importante, la historia deportiva, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, una equipación de enero del 68 del Aranjuez Club de Fútbol, ¿no? Repito que, sin tener todavía un conocimiento exhaustivo de lo que podía significar nuestra historia, nos preocupaba mucho que desde las instancias municipales, quitando a Ángel Ortiz, no se preocupase la propia institución municipal por difundir esos temas. Quizá en esos momentos, lógicamente, también había otras preocupaciones en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito administrativo de un ayuntamiento en que los propios ediles se encontraron casi en bancarrota. Pero era importante destacar esa necesidad que tenemos de recurrir a la historia para a veces, y vuelvo a otra frase muy válida, no caer en los errores que se han podido cometer. El alcalde, nosotros acudíamos a él para que pusiese publicidad, no conseguíamos que el ayuntamiento nos pusiese un solo anuncio, pero curiosamente, en una ocasión, lo están viendo ahí, para felicitar las fiestas, él nos dijo que nos ponía un anuncio que nos pagó de su bolsillo. Yo fui testigo que nos pagaba de su bolsillo un anuncio en el que, como veis, ponía aprovecho la ocasión que me brinda las páginas de Aranjuez, tal. Lo que no sé si veis es que ese aprovecho lleva una B como un castillo, y Eduardo lo que hizo después fue sacar un pasquín que veis al lado en el que decía, nos felicitaba a todos y especialmente a los miotipistas por esa errata. Y lo hizo de una forma además, bueno, pues también jocosa, ¿no? Pero he querido destacarlo porque en esa nueva etapa nosotros buscábamos también un acercamiento al ayuntamiento a la hora de conseguir recursos evidentemente publicitarios. Nunca quisimos una subvención, no éramos una subvención cultural, pero sí nos parecía mal que solamente
en la Gaceta se publicasen las informaciones oficiales, mandos, etc. Y por eso acudimos a Eduardo con la mala fortuna de que la primera vez que nos echa una mano le metemos una patada a la ortografía y le obligamos a sacar, como digo, una comunicación que les distribuyó por todos los rincones de la localidad. Esa nueva etapa nos hizo plantearnos nuevos formatos. Es verdad que bueno, tuvimos varias, no hay imagen, etcétera, tuvimos varias llamadas crisis, ¿no? de tipo diente de sierra, ¿no? Subíamos, bajábamos, tanto en publicidad como en números. Lo máximo que llegamos a vender fueron 1.500 números en una ocasión, con algún especial, pero a veces, bueno, pues por lo que fuese la cobertura informativa o los contenidos no convencían y la gente no compraba el periódico. Tiraba mucho también de suscripción, llegamos a tener a 100 suscriptores. Los primeros, los padres, las madres, los hermanos de todos nosotros que se suscribieron para echarnos el mano, que repartíamos nosotros mismos y que incluso algunos de nuestros hermanos pequeños nos ayudaban a llegar a las casas para evitar el pago en correos. Esa sección de opinión se llamaba Calidad de Libertad, yo la escribía desde Madrid. Intentamos entonces llegar también a determinados temas relacionados con el Madrid de aquellos momentos, que también empezaba a florecer, ¿no? Alrededor de la figura de personajes como Enrique Tierno Galván y la movida madrileña. Para nosotros la opinión era importante. Es verdad que a veces bueno, pues confundíamos los ámbitos editoriales, ¿no? Y dedicamos durante mucho tiempo una serie de editoriales a insistir en que queríamos que viniese Miguel Ríos. No lo conseguimos, pero sí es verdad, como veis el titular, que no mentía, Miguel Ríos en Aranjuez. Lo que hicimos fue ir nosotros a buscarle y hacer una entrevista para intentar convencerle. Al final, cuando Miguel Ríos estaba casi convencido, tuvimos un problema con el propio ayuntamiento, que no podía pagar el caché que pedía el rockero, y al final no conseguimos hacerlo. Pero insisto en que a veces la opinión bien llevada pues nos hacía lograr pequeños logros, y sobre todo nos hacía recoger también opiniones de otros. Es decir, lo que reflejábamos en estas editoriales es a veces el sentir que parte de la ciudadanía tenía para, por ejemplo, para las fiestas, ¿no? Querían que viniese Miguel Ríos, no lo conseguimos, pero lo intentamos. Otros temas que formaban parte de nuestro ámbito cotidiano eran los temas sanitarios. Ahora que está desgraciadamente tan en boga las epidemias, bueno, pues nosotros hablábamos de la gripe. Los temas culturales, cubrimos en determinadas ocasiones concursos literarios como el que organizaba la FADUA alrededor, que fue además coordinado por un animador sociocultural de buen recuerdo para Aranjuez, Avelino Hernández, que estuvo coordinando las actividades culturales no solamente del ayuntamiento, sino también de la ciudad, porque él se prestó en muchas actividades de ese tipo a poner su experiencia al servicio de Aranjuez. Hizo también un libro de Aranjuez para niños, etc. Y luego cubrimos durante mucho tiempo también, por la intensidad con la que sufrió ese ámbito tanto en España como en Madrid y especialmente en Aranjuez, los efectos del síndrome de la colza. El aceite de colza, que como sabéis, en un momento determinado pues, hizo que muchos españoles y españolas fallecieran, otros se enfermaran y tal. Y le hicimos una entrevista en uno de los números. Temas recurrentes para nosotros, pues por ejemplo una figura como la de José Luis San Pedro. Me traía, ha sido casi casualidad, el día que teníamos preparado hacer una actividad que hemos realizado con el Foro Cívico a través de la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro, las casualidades del mundo. En ese momento mi compañero dice, mira, me he encontrado esto, te sirve, digo, hoy mismo lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente me lo trae y me ha servido también para recordar la ligación que tuvimos con José Luis San Pedro, una figura, como sabéis, vital para nuestra cultura, para nuestra proyección literaria, pero también que supo, cada vez que acudimos a él, bueno, pues atendernos magníficamente. Le hicimos un total de 4 entrevistas a lo largo de los 4 años y cubrimos además las veces que pudo acudir a Aranjuez, siempre lo hacía, como sabéis, a la querida y entrañable librería Aranjuez. Y otros temas en los que recuerdo que el ayuntamiento en algún momento tuvimos determinado, no digo una oposición o un enfrentamiento, pero sí es verdad que se nos catalogaba siempre de estar en contra de todo lo que se hacía. Recuerdo que cuando cubrimos la
noticia del cierre del asilo de San Isidro, el propio alcalde nos llamó diciendo: os agradezco mucho porque me ha servido, le sirvió a él, para llevarlo ante la Diputación de Madrid y ante instancias superiores, destacando la preocupación que para los vecinos de Aranjuez, a través de este medio, significaba el cierre del asilo. Bueno, volvemos a la publicidad porque durante todos estos años seguíamos dependiendo de los recursos exclusivamente publicitarios. Y ahí vuelvo a sacar esa referencia a una instalación, a un comercio, a una empresa que se llamaba Vampirella, que estaba ubicada justamente debajo de nuestra redacción y que ocupaba la contraportada de nuestro medio de comunicación con un anuncio, como veis, muy sugerente. También estaba el Cine Aranjuez, que todas las semanas publicaba las carteleras con las películas que se iban a proyectar durante la semana y que además reconocía que le venía muy bien porque la gente recortaba también esas carteleras para saber lo que se iba a proyectar la semana siguiente. Ya os digo que en ese momento ya éramos semanales. Y luego había anuncios en la parte inferior de las páginas, también recogiendo una tradición que viene del siglo XIX, es decir, en los pies de página, anuncios alargados que recogían las 4 columnas. En este caso era de la funeraria Vértice, es decir, que nosotros lógicamente no hacíamos ascos a nadie que quisiese vender sus productos o sus comercios en nuestra actividad. Por fin, en ese ámbito publicitario, en un momento sí empezaron a llegar anuncios institucionales. Ahí veis 2 ejemplos: el Ayuntamiento de Villaconejos, el Ayuntamiento de Aranjuez y la Diputación de Madrid, que prácticamente se despedía en esas fechas. Como sabéis, la Diputación de Madrid fue el antecesor de lo que es la Comunidad de Madrid, una de las comunidades autónomas uniprovinciales de nuestro país. Se cumplía en el año 82 el 3er aniversario de las corporaciones locales democráticas y la Diputación de Madrid sí quiso insertar una serie de anuncios en nuestro medio de comunicación. Lo he sacado por eso, porque era de las primeras veces que por fin veíamos que la difusión también interesaba a las instituciones en ese ámbito publicitario. El Ortiz, que aparece en la foto de la izquierda junto a Eduardo García, que había dejado ya de ser concejal, todavía no había sido ocupado su puesto, creo que fue Leoncio Serrano el que lo ocupó, y en esa portada lo que hicimos, bueno, pues poner las fotografías, repito, de todos los miembros de la corporación. Curiosamente, ahora mismo de esos 25 o 20 personas, hay 10 que ya no están con nosotros. Lo único que cultivábamos constantemente eran las entrevistas. Yo tengo algunas muy recordadas, como la que hicimos a Paco Ibáñez después de que tuviera un percance tremendo en la Plaza de Toros. No pudo terminar su actuación, se abucheó, se le tiraron cosas, y nosotros fuimos el medio que recogió al día siguiente, a primerísima hora de la mañana, en Hostal Infantas, entonces, donde se hospedaba, una entrevista que luego fue reproducida por la agencia EFE y por la agencia Europa Press, porque tuvo repercusión nacional en que Paco Ibáñez no llegase a desarrollar su actuación. Yo recuerdo además, y todavía me emociono porque es una canción que nos cantó en Petit Comité a los que fuimos a hacerle esa pequeña entrevista y que yo he cantado a mis hijos y que canto ahora a mi nieta, ¿no? Es una pequeña nana que dice: a la nana, 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 a la nanita le han hecho una casita en el campo y en ella nos meteremos. Con la voz ronca y fuerte de Paco Ibáñez la grabamos y todavía la conservo con mucha simpatía y con mucho cariño. Y esa entrevista fue a Julián Casado. Julián Casado, como sabéis, una persona que también ha puesto a Aranjuez en el ámbito cultural que merecíamos y que nosotros reconocimos cuando fue premiado en la Trienal Internacional de Nueva Delhi. Ya era entonces presidente del colectivo ribereño de acción cultural, ya era una referencia en el ámbito del arte a nivel nacional e internacional, y fue una de las entrevistas también que también tuvo repercusión porque, repito, he sacado 2 de las que después medios nacionales reprodujeron o mencionaron por la importancia de... Como comprenderéis, en un semanario la portada es importante. Algunas la dedicamos, por ejemplo, a la comarca. En Antígona por fin llegaba el agua, no habían tenido agua potable cuando llegó a otros municipios y tenían todavía problemas. En una ocasión reprodujimos el programa de fiestas completo en la portada, también se regalaba gratis con el periódico.
Y en algunas otras reflejábamos de nuevo, bajo la mano maestra de Luis Tobalina, lo que estaba ocurriendo dentro del propio medio. Es decir, terminábamos los años, perdón, las primaveras, casi el verano, y no sabíamos si en septiembre volvíamos de ese mismo año, y iban a tener lugar las siguientes en el año 83, en mayo de 1983, y esa campaña sí que la cubrimos en prácticamente su totalidad. Todos los candidatos rivalizaban por tener una entrevista, un pequeño espacio en Aranjuez. Lo que hicimos fue repartir esas posibilidades y hacer una entrevista a cada uno de ellos. Manuel García, que como sabéis también revalidó su título en aquellas elecciones. Estaban, como veis, Juan Antonio Cuellar, de izquierda derecha por la Alianza Popular, Antonio Moraga, que representaba al Centro Democrático y Social, Joaquín Infiesta, que ya no estaba junto a Fuerza Nueva, sino que ya iba con las siglas de Falange exclusivamente, Carlos Río Toledo, el abogado de comisiones en aquel momento, que encabezaba la lista del Partido Comunista de España, y Eduardo García con la lista del Partido Socialista. Y luego nos hicimos también eco de lo que llamamos los candidatos del campo, porque era la primera vez que en el Real Cortijo de San Isidro también se producían las elecciones de la pedanía, y entrevistamos a los candidatos y además a todos aquellos candidatos que por primera vez concurrieron a las elecciones en la comarca de Las Vegas. Hicimos pequeñas entrevistas que fueron saliendo en los números de aquel momento, ¿no? Hablamos de la batalla electoral, así se produjo, y luego cubrimos el aspecto de la propia campaña. Curiosamente, durante la campaña tuvimos una errata monumental que ahora nos reímos, pero en aquel momento fue bastante complicada. Las erratas. Bueno, ahí veis dos titulares, tuvimos que sacar una errata que no tienen nada que ver. Es decir, la noticia era en el instituto con la asistencia de Robert Piquer, mitin aliancista. Y la otra noticia, 2 heridos y varios contusionados en un salvaje atentado a la sede falangista. Al dar la vuelta por un error en los titulares, como veis, lo que parece es que Robert Piquer, que era un candidato de la Alianza Popular, se había ido a la sede falangista a hacer un atentado y que en su mitin además había habido 2 heridos y varios contusionados. Fue un cambio de antetítulos que no decía una fe de rata. Lo que sí tuvimos fue verdaderos problemas tanto con los falangistas como los representantes de la Alianza Popular, porque no entendieron que aquello había sido una errata, y como digo, tuvimos que acudir de nuevo a esa fe de ratas para dejar fe de lo que había ocurrido. Era precisamente una errata. Bueno, la Gutiérrez del Gitano, que era un comercio que estaba instalado en la calle Stuart, hizo una campaña para vender una serie de vestidos de señora a precio de 1.500 y 1.000 pesetas. Nosotros le hicimos la publicidad y nos comimos un cero. La tienda se le llenó, pero hicimos un vuelo en ala delta los dos para poder demostrar que los hombres pájaros existían. Menudo par de pájaros estábamos hechos los dos. Y en julio de 1983, pues prácticamente empezamos a cerrar. Esa fue la última vez que salíamos. En la portada, como veis, entrevistábamos a Miguel Ríos de una noticia que de alguna manera también hizo temblar a los responsables municipales del ámbito deportivo, con un problema con los boletos del patronato deportivo. Decíamos un enorme adiós y dedicamos la editorial, 2 editoriales, una firmada por Zamba y otra por mí, a explicar de alguna manera por qué dejaba de publicarse Aranjuez. Una serie de razones evidentemente económicas. Yo siempre recordaré que durante los 4 años no cobramos ni una sola vez, miento, cobramos una vez. Una vez cobramos 500 pesetas cada uno de los responsables de las secciones que estábamos estudiando periodismo, porque gracias a la gentileza del resto de nuestros compañeros, de Pato, de Cebri, que sí estaban trabajando en las fábricas y que rehusaron coger ese dinero, tuvimos la posibilidad de cobrar una sola vez en 4 años 500 pesetas. El tema económico, pero también el que nosotros mismos necesitábamos buscar otras realidades en el ámbito profesional. Y luego, por último, aunque teníamos una prácticamente plena aceptación social, no teníamos una gran aceptación institucional. Vuelvo a repetir la conversación que he tenido hace un momento con Eduardo, y me lo reconocía.
El ayuntamiento, no digo que nos tuviese que salvar, pero también es verdad que quizá por las circunstancias económicas o políticas, o no sé por qué, pues tampoco nos echó una mano y teníamos que ir abandonando la actividad periodística. Es verdad que los que estábamos entonces estudiando, ya algunos habíamos terminado la carrera y teníamos por fin en nuestra mano el ansiado carnet de periodista, pues pudimos enfocar nuestra actividad al ámbito informativo. Terminó esa actividad, Eduardo me llamó para ocupar la jefatura de prensa, después he ido variando, la jefatura de protocolo, etc. Zamba empezó a trabajar en Radio Toledo, en la emisora de Madrid. Antonio García, que también estaba con nosotros y era estudiante de periodismo como nosotros, también había terminado y llegó a ser redactor jefe de la edición de Madrid del Mundo, de la sección de noche. El Mundo después hizo, muchos años después, una serie de modificaciones en su contenido y al final Antonio ahora está en la Biblioteca Nacional, pero ejerció durante muchos años el periodismo. También Paco Martín, otro compañero nuestro, que llevaba toda la sección cultural y que actualmente, como sabéis, también desde hace muchos años es director de la emisora municipal de Aranjuez. Es decir, que Aranqueja al final sí nos sirvió a los que estábamos estudiando periodismo para encontrar esas salidas profesionales y para poder demostrar de alguna manera que en la facultad faltaban lo que suele faltar muchas veces en las facultades, ahora quizá un poco menos, que son las prácticas. A nosotros Aranquez nos permitió practicar lo que veíamos como teoría en la propia Facultad de Ciencias de la Información. Hay una serie de guarismos, he puesto aquí, bueno, de números que resumen de alguna manera los 4 años de calle en los que estuvimos. Por una parte, bueno, en un número especial, fue la primera vez y la única que pusimos las fotos de los que en ese momento formábamos la redacción, que lo veis ahí, que fue, bueno, dibujado por Luis, que aparece de espaldas en la parte inferior del dibujo, y fotografiados por Juan Alfonso, que aparece también dibujado. El resto éramos colaboradores y el equipo de redacción encabezados en la parte de arriba por Ana Páramo, como digo, la segunda directora. Tuvimos una parte de correos, 2 depósitos legales, creo que las he puesto a continuación. Sí, una parte de correos, que fue el 140, 2 depósitos legales, 2 imprentas también, como os decía, la primera en Legazpi, Madrid, la segunda en Alcalá de Henares hasta el final. 2 épocas muy determinadas, como habéis visto, diferenciadas por un cambio, por un intento de profesionalización en la segunda época. 3 directores, también los hemos visto, Jesús Herrada, Ana Páramo y José Vaquero. 4 redacciones, la recordada de la calle de la Sal, la de la calle del Foso, que era una dirección casi virtual. Nosotros no nos reuníamos en casa de mis padres, pero sí la teníamos como referencia. Y después 2 que tuvimos, que sí estuvimos pagando, y porque las alquilábamos en la calle del Gobernador 29, enfrente del lugar del pensionista. Y la última en la calle del Príncipe, en el desgraciadamente incendiado hace unos años Palacio de Osuna, en la que despedíamos nuestra trayectoria, ¿no? Como decía, 4 años, 83 números en total, un total de 100 suscriptores al final. Y he puesto también eso de la estadística, porque la estadística no solamente me sirve ahora para cerrar con estos números o con estos datos esos 4 años de calle, sino también para destacar que otro elemento importante durante todos esos años fue el reflejar la actividad social de Aranjuez, los números de cómo se iban produciendo pues, nacimientos, defunciones, como veis ahí, matrimonios, cosa que no hacía ni siquiera el ayuntamiento. Y yo creo que es una cosa importante que han perdido muchos periódicos, esa posibilidad, sobre todo los periódicos locales, de reflejar cómo cambia la vida de la ciudad, cómo pues eso, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones modifican la estructura demográfica de cada ciudad. Para nosotros los números ahí sí eran importantes porque ponían nombre a las personas. Y hablando de nombres, no sé si se me olvida alguien, ¿no? Pero fuimos más de 40 las personas que de alguna manera en algún momento determinado pasaron por Aranquez como colaboradores, como redactores, como dibujantes, como fotógrafos. Algunos de ellos han tenido la gentileza, y os lo agradezco de verdad, hermanos, Emery, Pato, Chele, que estuvisteis ahí colaborando con nosotros. Algunos ya no están con nosotros, como Ángel García Campos, como mi primo Alberto, que nos dejó también muy joven, o como Ignacio Zarza. He puesto incluso a mi hermano Mauricio,
que nos echó una mano una sola vez para hacer unas fotos porque no podíamos cubrir y terminó en la comisaría, porque le quitaron la cámara y la Policía Nacional hizo con él lo que no debía haber hecho, ¿no? Y luego también otras personas que llevaron pues, temas de publicidad, de fotografía. Se me ha quedado en el tintero, pero he querido por lo menos cerrar prácticamente con esta mención a todos, porque todos aportaron, cada uno dentro de sus posibilidades, llegar a, bueno, al menos a desarrollarnos en nuestra actividad profesional. Voy a terminar con una frase que también es muy periodística, como sabéis, el periodista de la CBS, Edward Murrow, en 1958, dedicó una serie de programas a intentar bueno, desmontar todo lo que el famoso senador republicano McCarthy había creado a través y alrededor del Comité de Actividades Antiamericanas, y los llamó de esa forma ese programa, que por cierto hace poco ha sido también noticia porque se ha hecho una película con ese nombre, que me sirve para decir a todos buenas noches y buena suerte. Siempre, joder, me quedo sobrecogido incluso, ¿no? Yo nací en el 78, ¿no? Yo un poco coincido casi, podría ser de la generación de Aranquez y prácticamente para muchos y muchas de nosotras esto es pues, prácticamente un sendero, ¿no? Que hemos ido recorriendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Bueno, que me pongo sentimental. Es un espacio abierto, por supuesto, para las intervenciones. Si queréis compartir o transmitir cualquier idea, preguntarle, ya que tenemos la oportunidad, a Moncho sobre lo que acaba de plantear o sobre alguna duda que tengáis, pues cedemos el turno de palabra. Pues tiene razón, Jesús, tiene razón, porque la noche del 27 nos pilló precisamente terminando un número y lo primero que hicimos, ya habíamos pasado por alguna de esas llamadas de atención que he dicho antes, nos pusimos como tontos a quemar ejemplares y sobre todo algún tipo de información que considerábamos que nos podía comprometer en el ámbito político, y pasamos una noche muy curiosa. En esa misma noche hubo dos anécdotas que yo siempre llevaré conmigo y que diré, o sea, que viví de primera mano con Zamba. La primera es que, como sabéis, los TOAS, los vehículos acorazados de nacimiento acorazado de Pavía, salieron a la calle esa noche, ¿no? y formaban parte de la estrategia de Miranda del Bosque de cubrir las entradas a Madrid. Ya además de Miranda del Bosque estaba en el Estado Mayor de Pavía, del campamento de Antígola por la carretera de Andalucía, y me acuerdo yo que estábamos cubriendo ese ámbito, les hicimos una fotografía, la hizo Zamba, nos fuimos a revelarla y, bueno, por los nervios en ese momento yo le digo, Zamba, digo, ¿estos son tus pies? Digo, pero sí, abajo, tío. No tenemos aquella foto porque a los pies. Vamos a también. Vas tú, yo no voy. De hecho, salimos otra vez de la calle y nos encontramos con una persona, bueno, pues del ámbito político, una persona que además estaba